Bien, ¿qué hay detrás de la constante persecución institucional del fiscal general de Colombia contra el presidente de esa nación, Gustavo Petro? ¿Ah? ¿Por qué el mandatario colombiano denuncia que esa situación constituye una ruptura institucional? Bueno, hay dos eventos significativos que recientemente ofrecen argumentos para la preocupación de Petro allí en Colombia. Uno de ellos es justamente la suspensión por 3 meses al canciller Álvaro Leiva, una acción ordenada por la Procuraduría de la Nación. Además de ese caso, el Ministerio Público, encabezado por el casi saliente fiscal Francisco Barbosa, ordenó el allanamiento de la sede de la Federación Colombiana de Educadores FECODE por su presunta irregularidad en el aporte económico de esa institución a la campaña electoral del actual presidente Petro. Ese es parte del escenario o de los eventos que conciernen al programa de hoy. Pero vamos a precisar estas situaciones, por si acaso no está claro. Hace algunos días, el presidente Gustavo Petro denunció una ruptura institucional. ¿Qué significa eso? Bueno, a través de su cuenta en Twitter, o en X, como conocemos ahora, Petro aseguró que los juristas han denunciado una ruptura institucional tras la suspensión del canciller Álvaro Leiva, el ministro de Relaciones Exteriores, mientras que ignoran los intentos de la Fiscalía por investigar al Ejecutivo Nacional, un órgano que no tiene la potestad de hacerlo. Asimismo, denunció que el Ministerio Público pedirá un juicio político en su contra, sin ocultar que lo han investigado inconstitucionalmente en lo que resume como la búsqueda de la derecha por el triunfo que el pueblo no les otorgó. En tanto, instó al pueblo a una movilización popular en defensa de la decencia ante la toma mafiosa de la Fiscalía. Ahora, frente a esto, vamos a ver las claves para entender esta ruptura institucional. El titular de la Fiscalía, Francisco Barbosa, por cierto, este Barbosa se escribe con S a la manera portuguesa, ordenó el allanamiento de la sede de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE en Bogotá por un presunto financiamiento ilegal en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Asimismo, la Procuraduría ordenó la suspensión del canciller de la República, Álvaro Leiva. Esto se traduce en los intentos de la extrema derecha por desestabilizar al país, teniendo en cuenta los lazos entre el fiscal general y el expresidente Iván Duque, acusado, como ustedes saben, de narcotráfico. Pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en X, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto. Vamos a recordarla y contextualizarla. La Procuraduría colombiana suspende al canciller Álvaro Leiva. La Fiscalía allana al Sindicato de Maestros de la Federación Colombiana de Educadores FECODE por presunto financiamiento a la campaña de Gustavo Petro, quien afirma que hay una ruptura institucional. Entonces, ante esto, ¿qué pasará en Colombia? Hay 4 opciones. La primera es, porque es una encuesta, un golpe del narcotráfico. La segunda es que el pueblo defenderá a Petro. La tercera, un golpe de Estados Unidos. Y la cuarta, un diálogo institucional. Si aún no has participado, puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, especialmente @elmundo en el sur, @Telesur TV, @Guillermo Telesur, @Gente Despierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias en relación con esta situación. Bueno, vamos a profundizar un poco más este tema, más y mejor, porque vamos a hacerlo, esta es una situación delicada, así que vamos a hacerlo con una persona que tiene vinculación directa con esto, es decir, con Colombia, pues. Hemos invitado a Boris Duarte, que es analista político y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Boris, ¿me escuchas? Lo vamos a tener vía telefónica. ¿Cómo estás? Boris, ¿me escuchas? Boris Duarte, ojalá tengamos el audio. Ahí estamos observando que la campaña de la Fiscalía contra el presidente Petro hace reaccionar a diversos actores políticos. El senador Gustavo Bolívar hace un llamado sobre el presunto golpe de Estado orquestado contra el mandatario colombiano, por lo que hace un llamado de la siguiente manera.
Pueblo, el presidente Petro denuncia un golpe de Estado orquestado desde la Fiscalía y debemos estar atentos porque el triunfo progresista nos costó décadas de lucha y miles de vidas. No lo vamos a entregar a quienes mataron a nuestra gente y quieren tomar el poder por la fuerza para seguir saqueando y violentando este país. Y además hubo un retweet. Atentos, esto no es un juego. Si toca defender la causa en las calles, lo hacemos, advirtió el presidente colombiano. Me acaban de informar que ya tenemos vía telefónica a Boris desde Colombia. ¿Cómo estás, Boris? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos y para todas. Bien, estamos ya, creo que has escuchado parte de la contextualización del tema y tú lo conoces muy bien. Primero que nada, nos gustaría precisar a grosso modo cómo ven ustedes lo que está pasando en torno a esta aparente persecución contra Gustavo Petro y lo que le ha llamado una ruptura institucional. Bueno, es bien importante poder explicarle a la audiencia que el ordenamiento constitucional colombiano establece que el presidente goza de fuero constitucional. Eso quiere decir que la única competente para adelantar algún tipo de investigación, de juicio contra el presidente, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Efectivamente, en la Comisión de Acusaciones, una investigación por el tema ya conocido por todos, pero será esta instancia la que determine, o los investigadores, digamos que esta instancia designada, la que determine si hay lugar o no a algún tipo de sanción. Se equivocan quienes señalan que la Fiscalía tiene algún tipo de competencia para investigar al presidente, porque esto estaría violando el ordenamiento constitucional, en tanto estaría afectando la separación de poderes. Eso tiene que ser muy claro. Ahora, esto, pues sin lugar a dudas, significa una situación o representa una situación bastante crítica y se explica efectivamente por el hecho de una captura, si se quiere, institucional por parte de algunos sectores de la oposición que quieren frenar el avance de este gobierno, digamos, progresista, que efectivamente es un gobierno, digamos, que ha planteado algunos giros, algunos cambios que afectan a algunos sectores que se han beneficiado históricamente del poder. Entonces es una situación de la cual hay que estar bastante alerta, bastante pendiente. La tradición constitucional colombiana pues ha sido una tradición sólida, si se quiere. Sin embargo, esta captura por parte del Estado, por parte de algunos sectores que han instrumentalizado algunos órganos de control para afectar estas alternativas políticas, pues están ahí y digamos hacen carrera, están allí latentes. Recordemos que Petro, cuando fue alcalde, también por una vía de estas de tipo administrativo fue destituido. Después la Comisión Interamericana tuteló de alguna manera, expidió unas medidas cautelares y protegió sus derechos. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Boris, tú sabes que el presidente Petro ha convocado ahora movilización popular, es decir, está convocando a que las fuerzas populares participen. A propósito de la ruptura institucional, el integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, Nelson Alarcón, se pronunció sobre este tema. Vamos a escucharlo. Es una persecución que le están haciendo al señor presidente de la República, al gobierno. El señor presidente de la República en Colombia tiene un fuero especial, fuero el cual la Fiscalía General de la Nación, ni la Procuraduría, ni ningún ente, excepto la Comisión de la Cámara de Representantes, es la única que puede investigar al señor presidente de la República. Y aquí vemos una clara violación hacia el marco constitucional de nuestro país. Bueno, fíjate, Boris, entonces este señor Alarcón está prácticamente ratificando lo que tú acabas de decir. Ahora, si es inconstitucional, si no es competente la Fiscalía para hacer este tipo de acciones, ¿quién acusa a la Fiscalía institucionalmente de esta forma,
digamos, inconstitucional actuar. Es decir, ellos acusan al presidente Petro, pero es la Fiscalía la que aparentemente, según lo que tú acabas de decir, y Alarcón, es la que está actuando de manera irregular. ¿Quién actúa contra la Fiscalía en estos términos? Sí, efectivamente, en este caso, la Fiscalía estaría actuando por fuera del marco constitucional y el fiscal, como cualquier funcionario público, digamos, efectivamente tiene que entrar a responder. Allí podría efectivamente la Procuraduría entrar a intervenir, porque de alguna manera hay una suerte como de, digamos, actuación ilegal, digamos, de actuación por fuera de lo que le ordena la Constitución y la ley a los funcionarios. Recuérdese que los funcionarios solamente pueden hacer aquello que les está ordenado expresamente por la ley. Actuar por fuera de ese mandato legal es actuar de manera contraria a la Constitución y de manera ilegal, y puede ser investigado ante cualquier tribunal, como cualquier delincuente, pues, por decirlo de alguna manera. Creo que aquí los otros órganos de control podrían tener una competencia importante. Pero yo creo que detrás de todo esto, más allá, digamos, de la discusión legal y quién tiene competencia sobre qué, lo que el contexto político lo que nos está mostrando es que hay un pulso político muy importante en nuestro país, un pulso político entre la clase política tradicional y las apuestas de cambio y de transformación. La política tradicional va a hacer todo lo posible y va a echar manos, si es necesario de ello, de un uso ilegal de las instituciones para frenar el avance del proyecto político alternativo. Esa es la realidad. Esto no tiene más vuelta de hoja, es simple y sencillamente el resultado de una disputa política entre un proyecto alternativo y la clase política tradicional, que por supuesto no quiere que nada cambie. Boris, pero acuérdate que tú lo sabes muy bien como especialista en ciencias políticas, que ninguna acción política está desligada de intereses económicos. Así que lo que pueda estar haciendo el fiscal o el procurador o quien sea está vinculado con lo que hay detrás, lo que llaman los poderes fácticos. ¿Tú puedes hablarme algo sobre eso? Sí, sin lugar a dudas, el poder político siempre tiene un sustrato material, siempre tiene un sustrato, digamos, económico. Es claro que el paquete de reformas que el gobierno del presidente Petro ha venido impulsando, pues afectan determinados sectores económicos, de las finanzas, de la banca, pues, nacional, de los seguros, de las concesiones mineras, de las concesiones de la infraestructura pública, y pues se convierte en un presidente incómodo, en una piedra en el zapato para estos intereses económicos. Y aquí, cuando decimos que hay una captura del Estado por parte de unos sectores políticos tradicionales, lo que queremos decir es hay una captura de unos sectores económicos también que instrumentalizan políticamente estas instituciones para preservar sus intereses. Yo creo que sería demasiado especulativo poder señalar, por lo menos en este momento, poder señalar, digamos, de facto quién está detrás de estos intereses, pero aquí hay unos poderes económicos que históricamente pues han manejado la política tradicional. Creo yo que al contrario debería hacerse una investigación mucho más exhaustiva de la manera como ha sido capturada por el Estado, por mafias político-económicas, poderes ligados inclusive con economías ilegales, que quieren evitar a toda costa que el proyecto político alternativo materialice una política diferente para el país. Bien, Boris Duarte, muchas gracias por tu participación, ha sido muy amable y nos ha ayudado a confeccionar el diagnóstico, pero tenemos otra parte del programa. Justamente vamos a despedir esta primera parte y recuerden que ustedes todavía tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras cuentas de X. Pues al final de nuestra emisión vamos a analizar los resultados y sus tendencias. Al volver, vamos a abordar el tema de los allanamientos en la sede de la Federación Colombiana de Educadores FECODE y quién es el reemplazo del canciller de Colombia ante la suspensión de Álvaro Leiva, porque vamos a seguir de cerca qué significa esta crisis en la política colombiana para el mundo desde el sur.
Si yo estoy enferma, lo mejor que puedo hacer además es lactar a mi hijo, porque le voy a estar pasando en la leche la protección que yo estoy formando contra estos virus para que él no se infecte de estos virus respiratorios. Es la única manera que tengo de proteger a mi bebé, a través de la lactancia y de estar vacunada. Entrevista con Aísa García. Desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur. Tras el allanamiento a la sede de la Federación Colombiana de Educadores FECODE por la presunta financiación irregular a la campaña del jefe de Estado, Gustavo Petro, ante lo cual el abogado solicitó el informe de participación al Consejo Nacional Electoral, han pasado otras cosas. En entrevista con W Radio, Julio César Ortiz, abogado del primer mandatario, explicó que el objetivo de la solicitud es aclarar si la autoridad electoral ordenó el allanamiento, pues de lo contrario se considera que la prueba es ilegal. Y si el Consejo Nacional Electoral no estuvo involucrado, la Fiscalía estaría prevaricando, o en otras palabras, el Ministerio Público colombiano estaría actuando con forma arbitraria, injusta y contraria a la ley. Ortiz también pidió a la autoridad electoral que cite al actual superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, textualmente porque es quien se supone recibió el dinero de FECODE y fue presidente durante un tiempo de Colombia Humana, así como la comparecencia del gerente o presidente de la empresa contratada por el partido para acreditar testigos para el día de las elecciones. Asimismo, el integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, Nelson Alarcón, se refirió a los allanamientos que realizó la Fiscalía hacia el sindicato FECODE. Aquí hay una clara persecución también hacia el sindicato más grande en Colombia, contra FECODE, y por supuesto estaremos y daremos la lucha y la batalla para que se respeten los derechos constitucionales que hoy tenemos. No le tenemos miedo absolutamente a nada. Hicimos las cosas como corresponde. Hicimos una donación al partido Colombia Humana y está permitido en el marco de la ley hacer esas donaciones como los hacen los grupos económicos de este país, como lo han hecho y lo seguirán haciendo porque no es un delito. Bueno, como hemos dicho, hay dos eventos significativos, este allanamiento a la sede de este sindicato de educadores y también la suspensión por 3 meses al canciller Álvaro Leiva. Al efecto, se acaba de nombrar a Luis Gilberto Murillo para reemplazar a Álvaro Leiva como canciller de Colombia durante 3 meses. En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leiva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de los pasaportes. La decisión parte de lo expuesto por otras empresas interesadas en la licitación sobre la existencia, o mejor dicho, la inexistencia de libre competencia, pues Thomas Reck e hijos ha sido el encargado por 17 años de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas. Entonces hay intereses allí en juego. Bien, pero para profundizar aún más sobre lo que estamos conversando y observando en Colombia, vamos a hablar con María Consuelo Ahumada. Ella es PhD o doctora pues, en Ciencias Políticas de New York University, con énfasis en estudios latinoamericanos, y también es profesora de la Universidad Externado de Colombia e investigadora en temas de economía política, del desarrollo e internacional, y además es experta en política internacional andina y latinoamericana. Bueno, profesora, ¿cómo le va? Bienvenida a nuestro programa El Mundo desde el Sur, de Telesur. ¿Cómo está usted?
Buenas noches y un saludo también para nuestra teleaudiencia en la noche de hoy. Veo que está identificada con la causa palestina. Nos complace muchísimo eso. Bienvenida de todas maneras. Vamos a hablar del caso colombiano. Hace rato conversábamos con Boris Duarte, él nos dio algunas ideas, pero en este caso particular, ¿cómo percibe usted el escenario colombiano? ¿Cuál es la amenaza que tiene el Estado colombiano en este momento, tal como lo plantea el presidente Gustavo Petro? Mira, yo creo que lo que dijo Petro entre viernes y sábado, o lo que expresó a través de sus trinos, es muy preocupante y responde a una realidad, porque muchos lo han descalificado diciendo que exagera, que esto y que lo otro. La verdad es que ha habido una serie de atropellos y una serie de hechos por parte de la Fiscalía, por parte de la Procuraduría, pero además otros, la Defensoría del Pueblo incluso, pero bueno, centrémonos en la Fiscalía, que es decir, lo más grave, que le apuntan a la idea de que quieren destituir al presidente o generar una opinión pública favorable a eso, y luego en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, donde tienen mayoría los enemigos del gobierno, pues proceder. Hay que decir que esta comisión nunca ha servido para nada, la llaman la Comisión de Absoluciones, pero en este caso es previsible que sí pueda servir porque son enemigos del gobierno. Esto pasa llevamos año y medio gobierno y poco a poco fueron subiendo las tensiones, ¿no? Con las reformas, la oposición a las reformas tiene que ver con el deseo de que nada cambie y, por supuesto, lo que implicaría la reforma, que es limitar los intereses de estos sectores financieros. Y el fiscal ha cumplido el trabajo de vocero de la oposición. El fiscal ha hecho, más allá de sus funciones, se ha convertido en el principal enemigo del gobierno, enemigo de la paz total. Constantemente están haciendo declaraciones absolutamente destempladas en contra del gobierno, en contra de las reformas. Está en trance de campaña electoral, ya como sale en estos días debe salir, ya termina su periodo, quiere hacer campaña electoral, ha sido, mejor dicho, es un megalómano, incapaz, acusado de corrupción, de todo tipo de actos indebidos. Y hay uno muy grave que tiene que ver con la vicefiscal, pero consentido por él, que es la situación de Buenaventura, el principal puerto del país, en donde el jefe de la CTI, o sea, el cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía, era también al mismo tiempo quien manejaba la mafia de la droga y de las armas en este importante puerto del país. Se descubrió eso, se le informó a la vicefiscal, que es la que supuestamente debe quedar de fiscal ante la salida de este señor, y no hicieron nada. Al que hizo la investigación, hizo la denuncia, lo mataron. Y a los que colaboraron en esa investigación, los enjuiciaron, ¿no? Y los encarcelaron. Según este escenario... Pero es un acto criminal de la fiscal. Esto fue la vicefiscal, pero el fiscal, enterado de todo, porque son supremamente cercanos, lo que hizo fue, clausurar la investigación. Según este escenario, María Consuelo, por favor, según este escenario, entonces, en la Fiscalía hay más cosas que investigar que justamente que en el gobierno. Pero fíjese usted, el presidente Petro ha manifestado una ruptura institucional, pero al mismo tiempo ha convocado a una movilización popular. O sea, está como buscando legitimar su liderazgo a través de la convocatoria popular. Fíjense que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, invitó a las organizaciones sociales y de trabajadores a una movilización. Según el texto, el Comité Ejecutivo de FECODE, con el propósito de fortalecer las actividades en el marco de la Jornada Nacional de Movilización programada para el 8 de febrero del año en curso, en defensa de la democracia y del Estado Social de Derecho, orienta a las filiales y delegaciones concentrarse frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ve usted este escenario, profesora? ¿Cree usted que Petro va a tener la suficiente fortaleza para que el Poder Popular lo apoye en esta cruzada? Pues esperemos que sí, porque realmente lo que ha ocurrido es muy grave. Contaba lo de la Fiscalía, pero por supuesto el allanamiento de FECODE es muy grave.
de la Oficina de Fisco es supremamente grave porque no hicieron nada ilegal, es decir, hacer una donación de 500 millones de pesos a un partido, que es el Partido de Colombia Humana, es ilegal. Eso lo hacen todos los magnates, lo vienen haciendo desde hace mucho rato, y cualquier persona y cualquier entidad jurídica puede hacerlo y no son investigados por eso. Ahora no solamente son investigados, sino que son allanados y con todas las, digamos, con toda la fuerza de la fiscalía y demás. Pero hay otro tema que es muy grave también, el manejo que se le ha dado al caso del hijo del presidente, ¿no? Sindicado de lavado de dineros y demás. Lo presionó la fiscalía para, es decir, haciendo exoneraciones, haciendo de todo tipo de ofrecimientos para que dijera que el dinero había entrado a la campaña presidencial de Petro. Como no lo hizo, le quitaron los favorecimientos que le habían hecho. Fuera de que el allanamiento fue absolutamente cinematográfico, ¿no? Como si se tratara del caso más grande de corrupción en el país. Por eso le contaba lo de Buenaventura. Los casos de corrupción grandes y criminales y de vínculos con las mafias son esos. Ahora, la segunda, lo que me preguntas de cómo de por qué lo hace Petro y si lo alcanzará, yo creo que sí, tiene el respaldo popular. La gente está viendo los atropellos que comete la fiscalía y que se cometen contra Petro, ¿no? Porque no es solamente eso. Antes se habla de lo jurídico, pero lo político es muy importante. Los militares en retiro han dicho una y otra vez que quieren derrocar a Petro, ¿sí? Y ellos no están tranquilos. Es decir, bueno, eso se sabe de vez en cuando. Profesora, y todo lo demás. ¿Sí? Vamos a revisar, nosotros hicimos una encuesta al principio del programa acerca de qué piensan nuestros usuarios, nuestra audiencia, sobre cuáles pudieran ser las cosas que se presenten en Colombia ante estas circunstancias. Antes de despedirle, que me gustaría que usted escuchara la opinión de nuestros usuarios. Le preguntábamos, ¿qué va a pasar en Colombia ahora? Bueno, y teníamos varias opciones. La primera opción que colocamos fue un golpe del narcotráfico. Esa opción alcanzó el 20% de la participación. Preguntamos también, ¿puede haber que el pueblo defienda a Petro? Bueno, esa posición alcanzó el 54%. Más de la mitad de los usuarios consideran que el pueblo va a defender a Petro, tal como usted lo acaba de denunciar. Sin embargo, hay un 20% que considera que puede haber un golpe de los Estados Unidos de Norteamérica. Tampoco es despreciable esa opinión. Y un 5% piensa que podría haber un diálogo institucional. Ese es el que tiene menos porcentaje. Pero bueno, muchas gracias, profesora Consuelo Ahumada, por su participación. Ha sido muy útil el diagnóstico. Muchas gracias a ustedes. Bien, de todas maneras vamos a poner acá algunas cosas que hemos extraído de esta conversación y de estos temas, porque lo vamos a poner bajo el foco. Un tema resaltante es que la Comisión de la Cámara de Representantes es la única que puede investigar al presidente de la Nación. Ese es un dato que no es menor. Así que, bien lo decía nuestra entrevistada, también lo asomó el otro entrevistado. Un segundo punto es que las parcializaciones de la Fiscalía en sus decisiones han sido por motivos políticos, según dicen todos los análisis. Sobre todo entendiendo que el fiscal Barbosa representa los intereses del sector de Álvaro Uribe y de Iván Duque, expresidentes, y de Manuel Santos también. Bueno, como todos sabemos, Colombia es epicentro de infinitos intereses económicos, geoestratégicos, militares, paramilitares, políticos y delictivos, manejados por claros y oscuros poderes fácticos que tienen como sede para sus operaciones las oficinas de Washington y otros espacios de Estados Unidos. Así que cualquier perturbación en la vida política institucional de Colombia debe estar irremediablemente vinculada con la participación de esos intereses estadounidenses en ese escenario, en especial si el gobierno colombiano lo encabeza un representante de la izquierda o progresismo latinoamericano, quien busca modificar la relación de esa nación con otros actores que puedan amenazar esos multimillonarios negocios incrustados en la estructura institucional colombiana. Así que las acciones que pueda desarrollar el presidente Gustavo Petro junto al pueblo será determinante para ver cómo se moverá el mundo desde el sur.